Quiero encontrar más respuestas sobre por qué un niño de 13 años perdió su vida buscando algo mejor. Allison y Gary van a trabajar a una plantación de café cercana para vivir en primera persona la realidad económica de la Guatemala rural. Como Omar, muchos niños comienzan trabajando en las plantaciones desde los 5 años. La idea de salarios decentes y condiciones de trabajo seguras en Estados Unidos ha motivado a generaciones de guatemaltecos a emigrar. Luego de su arduo día de trabajo en los campos de café, Allison y Gary conocerán a los niños de la escuela de Omar. Hola. 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 Uno de ¿Cómo cada están? 5 niños en Guatemala tomará la decisión de ir a los Estados Unidos. Para muchos, cruzar la frontera sigue siendo un sueño imposible. Levanten la mano si tienen algún familiar en Estados Unidos. Tías, tíos, hermanos, hermanas. Levanta la mano y manténgala allá. Me sorprendí mucho cuando vi cuántas manos se levantaron. Es increíble. En una comunidad tan pequeña, haber visto que son tantos es increíble. ¿Alguno de ustedes quiere ir a Estados Unidos para estudiar? ¡Wow! ¿Por qué? Porque aquí no hay dinero. Quiero ayudar a mis padres porque no hay trabajo en estos tiempos. ¿A estudiar? Oh, ¿y qué quieres ser cuando seas grande? Doctor, ¿Doctor? Oh. yo quiero ir a los estados para conocer a mis hermanos porque no los conocí, porque estaba pequeño. ¿Alguno de ustedes sabe lo peligroso que es el viaje? ¿Qué han escuchado sobre el viaje a Estados Unidos? Porque se sufre el camino. Hambre, se pierden a veces, porque a veces se muere uno en el calor. Omar López tenía solo 9 años cuando su madre, Fermina, se fue a Estados Unidos. Cuando cumplió 13 años, la madre de Omar contrató a una mujer local para que llevara a su hijo del otro lado de la frontera. En junio de 2010, Omar y doña Teresa viajaron a la ciudad fronteriza de Altar. La noche del 6 de julio, en el calor del verano, salieron para cruzar el desierto. Luego de varias semanas, la madre de Omar, Fermina, comenzó a impacientarse cuando su hijo no llegaba. Habló con la prensa sobre su hijo desaparecido. Estoy en mi trabajo, le digo, Señor, ayúdame. ¿Dónde estará mi hijo? Casi 2 años más tarde de que Omar y doña Teresa fueran reportados como desaparecidos, se encontraron los restos de un niño y una mujer mayor en el desierto de Arizona. Omar Chilel López, fallecido. Por la posición de los restos, lo único seguro es que Omar se mantuvo junto a doña Teresa hasta el final. Hoy vamos a hablar sobre la misión que el Señor Jesús nos ha encomendado a nosotros, o la inmigración. ¿Cuántos de nosotros conocemos o tenemos familiares que están en Estados Unidos? Levantemos la mano. Por X, Y situación tenemos familiares allá. Entonces, es una problemática que en esta área es muy fuerte. Entonces, queremos tratar sobre este tema esta mañana. Para hablar sobre esto y sobre varias estadísticas que tenemos y sobre ejemplos, yo quiero que recibamos hoy al director de ACELSI, a un amigo personal de hace muchos años que nos encontramos trabajando en un ministerio anterior y después de muchos años nos volvimos a encontrar acá nuevamente y seguimos trabajando para los jóvenes. Entonces yo quiero que recibamos a Emanuel Pérez con un fuerte aplauso esta mañana. Gracias, Emma, por estar acá. Hoy vamos a hablar sobre misión e inmigración. Entonces yo creo que estos puntos tómenlos muy en cuenta. Como les digo, es una problemática muy enraizada en nuestra área. Entonces vamos a tener un tiempo para desarrollar lo que hoy vamos a hacer. Emma, de primera mano vos pasaste todo este proceso de encontrar una misión o inmigrar.
Pero cuando estábamos preparando este tema, tú nos traías muchas estadísticas de lo que está sucediendo en esta área. ¿Podrías compartirnos primero para darles algo general? Sí, claro, gracias, Estuardo. Pues esta es una problemática que es muy obvia aquí en Guatemala. Está pasando mucho y está afectando mucho a las nuevas generaciones y por ende está afectando mucho a la iglesia. Yo estuve investigando algunas estadísticas y, por ejemplo, dice que más o menos 180 personas mueren cada año solo en la frontera de Arizona, que es donde, digamos, vimos la historia de Omar, que tratando de cruzar la frontera, ¿verdad?, para llegar hacia Estados Unidos. También están calculando que cada persona inmigrante está pagando alrededor de $7,000 para poder llegar a Estados Unidos, para contratar un coyote. Algunos de esos coyotes son cristianos. Y es cierto, no estoy siendo sarcástico, es cierto. Incluso una vez en una radio escuché a un pastor que estaba predicando, era una radio comunitaria y estaba promoviendo que si había gente que tenía el deseo de ir a Estados Unidos y que quería llegar seguro, que él podía orar por ellos, bendecirlos y mandarlos, y que hasta les garantizaba que iban a tener trabajo. Entonces, se ha vuelto a veces una promoción en la iglesia, ¿verdad?, de esto. Por eso es que se ha desarrollado y ha crecido mucho el número de personas que están inmigrando. Más de 100 personas por semana intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. De esas 100 personas detienen aproximadamente a 50 personas porque durante los últimos años se ha incrementado la tecnología, la seguridad en las fronteras, y de esas 50 personas, 70% de ellas, o sea 35 personas, son detenidas con cargamentos de drogas, porque la cosa es que los coyotes ahora tienen que tener una conexión con los carteles de México para pasar droga hacia Estados Unidos, y entonces es una situación muy difícil que se está viendo ahí. También condiciones extremas que pasa la gente, más o menos dice que son 120 grados centígrados de temperatura que están al pasar el desierto. Eso sería como, imagínense ustedes estar en el puerto de San José, que es la costa sur, pero multiplíquenlo por 3. Son condiciones extremas, condiciones que la deshidratación es increíble y el riesgo que la gente se pone es muy grande. El 80% de personas que van hacia Estados Unidos toman el tren que le llaman la Bestia, ¿verdad? Y ahí ellos se suben y el 80% de estas personas van a ser asaltadas por las maras, porque ya incluso las maras establecieron un impuesto que cobran $100 por cada persona, y si no pagan ese impuesto las matan. Y de esas personas que viajan ahí, el 60% de las mujeres va a ser violadas. Entonces, son estadísticas muy fuertes, muy difíciles de procesar, de digerir, y también dice que el 40% de todos los que viajan, el 40% son los que logran su meta. Ahora entonces, Emma, te lanzo la primera pregunta. Dale. ¿Cuáles son las causas que piensas que animan a los niños? Porque niños, como vimos el video, ¿cuáles son esas causas que hacen tomar esa decisión para ir a un viaje que es peligroso? Desde ya sabemos que es peligroso, pero ¿por qué? Bueno, como ustedes vieron, y aquí ustedes muchos levantaron la mano, hay gente yo tengo familiares en Estados Unidos que en un tiempo viajaron ilegalmente. También tengo familiares que están allá legalmente, pero muchos de las personas que viajan es porque han sido influenciadas o motivadas por alguien que ya está allá, por alguien que ya vive allá y les dice: no, hombre, venite para acá, venite, aquí está bien, aquí hay trabajo, aquí hay oportunidades, así que venite, yo te ayudo, yo te busco un trabajo. Entonces muchos se van porque les son motivados. También la televisión, las redes sociales, las películas, todo eso influye muchísimo en países como Guatemala, que son países en desarrollo, ¿verdad? Ya no se les dice tercermundistas, sino en desarrollo. Les influye muchísimo lo que se ve.
Entonces empieza a formar una mentalidad, ¿verdad? De que aquí estamos mal, allá está bien. Entonces muchos se van por influencia de otros, pero otros también, estoy muy consciente y quiero por favor aclarar que al tocar este tema no vengo y estoy en contra de la gente que está haciendo esto, porque sé que lo está haciendo por necesidad. Aquí en Guatemala tenemos muchísima necesidad, ¿verdad? Entonces hay gente que se va porque ya no ha encontrado otra solución, no ha encontrado propósito. La gente, especialmente los jóvenes que están saliendo, son jóvenes que muchos de ellos son muy capaces, muchos de ellos son muy inteligentes, muy creativos, autodidactas, pero aquí ya no han encontrado una oportunidad. Entonces se van, no encuentran un propósito, una misión, una razón para el cual quedarse aquí, una razón fuerte para que les motive a quedarse, entonces deciden irse, ¿verdad? Entonces eso también pasan por problemas de depresión, de frustración. Por ejemplo, cuando yo camino aquí para ir al centro de Chichicastenango, se pasa por muchas escuelas, ¿verdad? Y veo una cantidad de niños que en escuelas, en el nivel básico, diversificado, y cada vez que veo a ellos, veo una cantidad de posibilidades, una cantidad de potencial, pero veo también una cantidad de frustración, porque cuando uno se gradúa, incluso cuando a mí me tocó graduarme hace muchos años, yo estaba con muchas ganas de estudiar, de trabajar, estaba como de plano, voy a tener ahí unos 5 trabajos para escoger, y de ahí voy a escoger el mejor, el que me pague mejor para tener una buena vida, pero me topé con la sorpresa que no había empleo, ¿verdad? Y buscando y nada. Entonces mucha gente sale por la gran necesidad que hay y no hay mucha solución. Entonces es un problema muy grande. Entonces esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de los que migran? Tanto los que viajan, como vimos las estadísticas, ¿verdad? Pero también los que se quedan. ¿Qué pasa? Fíjate que, bueno, obviamente las consecuencias que afronta el que se va es un riesgo total de su vida. O sea, prácticamente es entregar su vida a la muerte o a llegar o a morir, ¿verdad? En el intento. Hay tanto riesgo por las fronteras están controladas por los carteles de drogas en México. Al llegar allá es otra historia. O sea, la gente que llega y logra llegar el 40%, les digo otra historia, no porque sea algo como, ya es diferente, sino porque muchas veces esa parte de la historia no nos la dicen. Esa parte de la historia dicen, vénganse, y sí cuesta, pero ya cuando lleguen aquí está bien. Pero cuando ya llegan allá, la gente que es inmigrante se topa con el punto, la realidad, y decir, bueno, ¿y ahora qué? Ya llegué, o sea, pasé, gracias a Dios, pues no morí, pero ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a movilizar? ¿En dónde voy a vivir? ¿En dónde voy a trabajar? ¿Qué va a ser lo que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para que la policía no me vaya a agarrar? Porque obviamente las consecuencias están quebrantando las leyes de México, de Estados Unidos, una sinfín de leyes que se quebrantan cuando uno entra ilegalmente. Y entonces cuando ustedes están en Estados Unidos, por ejemplo, allá hay muchas leyes. Por ejemplo, si alguien va de aquí ilegalmente y le toca manejar, muchos de ellos manejan sin licencia, ¿verdad? Porque no pueden tener una licencia porque no son ciudadanos. Entonces, allá no hay eso de que ahí como ustedes ven ahí en Chimaltenango, que hace uno 3 carreteras cuando hay solo 2, ¿verdad? Y a pesar que hay espacio, hay suficiente espacio para que pasen otros carros por aquí, la gente sigue muy bien las reglas. Allá las señales de alto significan alto, ¿verdad? Aquí en Guatemala son una sugerencia. Allá en realidad, si uno va manejando, uno tiene que parar el carro y esperar que si llegó alguien aquí, que pase aquí, ¿verdad? Miramos que no viene nadie, si viene alguien cerca le metemos más el acelerador para pasar rápido. Hay que conocer las leyes. Hay muchas consecuencias que pueden ir mal cuando alguien llega allá y está ilegalmente. Ahora, en la familia, obviamente, Estuardo, es una desintegración familiar, pero grandísima.
Yo creo que esto es un ataque del enemigo en contra de la institución de Dios, que es la familia. Dios hizo la familia para estar unida, para crecer juntos, para el papá influir en el hijo, para los hijos ayudar a los padres, pero todo esto está haciendo que el enemigo está sacando muy sutilmente y llevándose y desintegrando la familia. Entonces la familia que se queda aquí sufre, especialmente si son padres de familia los que se van. En mi familia nos tocó vivir esa experiencia por una necesidad muy fuerte económica. Mi papá, que es un excelente padre, que respeto y amo mucho, él tuvo que salir para Estados Unidos ilegalmente. Recuerdo que cuando ese día pasó, yo tenía 8 años de edad. Y ¿sabe una cosa? Lo recuerdo como que hubiera sido ayer. Porque ese golpe tan duro de ver a la figura, a tu héroe, a tu figura paterna salir y no saber si lo vas a ver otra vez, es algo muy fuerte que afecta muchísimo la familia. Entonces, cuando se van, crea muchas cosas interiormente. Yo platicaba hace como 3 semanas con un amigo que tuvo la mala experiencia que su papá los abandonó, ¿verdad? Y no estoy diciendo que mi papá nos abandonó, gracias a Dios él regresó, pero muchas veces, por ejemplo, cuando se van, hay mucha posibilidad, un gran porcentaje, que la gente que va empieza otra familia y ya no regresan. Y son pocos los que en realidad pueden mantenerse fieles a su esposa, fieles a sus hijos. Y de repente la familia aquí con 5 o 6 hijos, la esposa, se quedan como que fueran viudas, como que fueran huérfanos. Tenían una figura paterna, pero porque se fue a otro país y empezó otra familia y se olvidan de ellos. Entonces es una consecuencia muy grande. Lo que les decía de este amigo es que él tuvo la experiencia que su papá lo abandonó. Y él me decía, mira vos, es increíble que después de tantos años, cuando yo ya era grande, los 24, 25 años, eso me pegó tan duro que tuve que lidiar con esa falta de perdón, con ese abandono, y solo Dios me ayudó a hacer esto. Entonces esto es un ataque muy fuerte del enemigo hacia la institución de la familia como consecuencia que trae la inmigración. Sé que nos vas a contar un poco de esa experiencia, porque quisiste viajar también, ¿verdad? Sí. De esa manera. Por eso es que lo tenemos aquí compartiendo, porque no es nada más, ¿verdad? Qué bonito es que está hablando de algo que no vivió, pero sí lo vivió. Entonces, nos va a contar, pero ¿cómo realmente es estar en Estados Unidos? Porque uno dice, mira a nuestros amigos que publican allá, ¿verdad? Que están en tal lugar, que están comiendo, pero ¿cómo realmente es? Que la oportunidad que yo tuve de viajar a otro país, uno dice, bueno, ¿y aquí a dónde voy, va? ¿A qué carretera agarro? Si uno no conoce a nadie, ¿cómo realmente es estar en Estados Unidos, pero del lado de un guatemalteco? Miren, Estados Unidos es bonito. O sea, el país en sí es un país bonito, precioso. Es cierto, ¿verdad? Como vemos, se ven grandes edificios, grandes carreteras, pero es complicado. Es un país muy complicado, ¿verdad? Para los que están ahí, saben que así es. En mi experiencia, la razón que yo voy a Estados Unidos es por cuestiones de trabajo. Aquí como director de ACELSI me toca viajar de vez en cuando allá. También mi esposa es americana y tenemos familia en Estados Unidos y viajamos a ver a la familia a veces. Pero en mi experiencia me ha tocado lo bonito, ¿verdad? O sea, uno llega allá, lo recibe gente muy amable, gente cristiana, gente que ama a Dios, que ama, en este caso nos ama mucho porque han venido aquí, conocen lo que se hace. Entonces nos tratan muy bien, nos tratan como reyes allá en Estados Unidos. O sea, es bonito, pero cuando uno empieza a conocer la realidad del país, es una situación muy complicada. Por ejemplo, es un país que está muy dividido, especialmente en este tiempo cuando hay un gobernante que hay gente que le está criticando muchísimo lo que está haciendo, pero lo que está creando es que el país se está dividiendo.
O sea, están los que les gusta y los que no les gusta. Y incluso en la iglesia se está haciendo una división muy grande. ¿Y saben qué es el problema que está creando? Que también es un problema muy grande que Estados Unidos está afrontando ahorita. Es el problema espiritual. Hay muchas cosas espirituales que están pasando a nivel nacional, que es una decadencia de este país. Es muy triste ver cómo un país que ha sido vital, clave para la expansión a nivel mundial del evangelio. Este ministerio fue fundado por misioneros que vinieron de allá, pero ahora este país se está convirtiendo en un país que va en picada, en decadencia espiritual, porque los valores, el temor de Dios se perdió. Y hay excepciones, hay gente, hay iglesias que están haciendo un trabajo excepcional, grandísimo, de admirar, pero también mucha gente se está olvidando de Dios. Entonces, cuando uno está allá en Estados Unidos, uno puede ver mucho racismo, puede ver también mucha división. Allá la gente está muy orientada al trabajo, porque es cierto, allá hay mucha oportunidad, pero también se trabaja muchísimo. Entonces, la gente trabaja 16, 15 horas, 18 horas al día para poder tener bastantes medios. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a Estados Unidos me gusta salir a caminar, y yo salgo a caminar, me estoy quedando en una casa con amigos, salgo a caminar, pero nadie está en la calle, nadie. Aquí uno sale a caminar y ve a su amigo, ve al pastor, ve a no sé quién, y se ponen a platicar, ¿verdad? Pero allá uno sale y ni los perros están afuera, todos los perros encerrados, y uno siente como que fue el fin del mundo, y uno se quedó porque no hay nadie ahí en la calle. Entonces, es un ambiente muy enfocado hacia el trabajo. En realidad, yo amo, obviamente mi esposa es americana, amo a Estados Unidos, amo a la gente allá, pero es como que cada quien está en su propia burbuja. O sea, cada quien en su propio rollo. Y comparado aquí, el contraste, que es una cultura muy amigable, muy cariñosa. Uno aquí, por ejemplo, uno va y ve a alguien que no conoce, le sonríe, le hace así y le sonríe a uno de regreso. Allá uno le sonríe a alguien que no conoce, le muestra unos cuantos dedos de la mano, porque, o sea, es algo extraño para ellos, es algo una cultura bastante orientada hacia el trabajo, y por ende se ve mucho materialismo también. Ya, para cortar un poco, para que lleguemos al tiempo de este conversatorio, contanos, resumía en resumen, ¿cómo fue que pudiste llegar a viajar, si antes lo quisiste hacer? Sí, bueno, cuando mi papá estuvo viviendo allá, y esto es algo que normalmente se planifica, ¿verdad? Se va el papá y después dice, los voy a mandar a traer, ¿verdad? Y entonces nosotros planificamos con mi familia que en un punto que mi papá iba a estar allá, íbamos a salir. Así que, gracias a Dios, pues mi mamá es una mujer muy sabia, muy diligente. Ella nunca dijo, vamos a irnos, cruzar el desierto o algo, aunque muchos decían, háganlo. Pero dijo, bueno, vamos a probar a sacar la visa. Si la visa no sale, pues de plano, ¿verdad? Y recuerdo que estaba pequeño, intentamos sacar la visa con mi hermana, mi mamá y yo, y nos negaron la visa. Entonces fue muy frustrante, muy decepcionante para mí, porque yo tenía mucha ilusión de ver a mi papá otra vez. Después de eso, pues nos quedamos, pero después cuando yo empecé a estudiar y ya empezar a visualizar mi vida trabajando y vi que no se podía, entonces empecé a pensar, bueno, aquí no se puede, tengo que salir, me voy, porque aquí no hay oportunidades, allá sí. Y eso que mi papá ya había regresado, mi papá regresó a los 3 años, gracias a Dios, después de que se fue. Pero se me metió eso, ¿verdad? De que no, me voy, y no le contaba nada a mi mamá, porque si no mi mamá le hubiera dado un paro cardíaco, pero quería salir, quería irme, y quería estar allá, porque pensaba que allá sí se puede, allá sí. Y miren, tenía una mentalidad pesimista. Yo decía, ¿por qué Dios aquí me puso en este país que no hay oportunidad? ¿Por qué Dios fue tan mala taza, mala onda que me puso aquí? ¿Por qué no me permitió que fuera gringo? O tan siquiera residente, ¿verdad? ¿Por qué me tuvo que poner aquí donde no hay nada? Pero entonces Dios empezó a trabajar una transformación en mi corazón, que les voy a contar más adelante si hay tiempo. Y la razón por la que yo fui
fui en contra de todos los pronósticos. En realidad, ustedes dicen, es que su esposa es gringa por eso. No, no es por eso. Mi esposa es americana, pero ella es más guatemalteca que americana. Ella ama este país, vino aquí, la conocí después de que ella ya había venido. No soy yo la razón por la cual ella se quedó. Ella vino por una misión de Dios para acá. Entonces, mi esposa no quiere regresar a Estados Unidos. Entonces, y tampoco yo le he dicho, vámonos, porque yo tengo una misión aquí. Entonces, la razón que fui fue porque de parte de ACELSI teníamos que hacer algunas cosas. Cuando fui a solicitar mi visa, otra vez fui en contra de todos los pronósticos. A veces le dicen a uno, bueno, asegúrate que tenés mucho dinero en tu cuenta. Yo no tenía nada, tenía 300 quetzales. Y un buen amigo me dijo, vos, ¿cómo te vas a ir si apenas tenés? No, ¿sabes qué? Me dijo, te voy a prestar 3,000, te lo voy a poner ahí y cuando saques tu visa me lo devolves. Pero no se podía porque... ¿Se lo devolviste? No, es que no se puede. No se puede porque la cosa es que ahí en la embajada a uno le ven todo el registro, entonces de repente un día antes de ir a solicitar la visa aparecen 3,000 quetzales, van a pensar que soy un narcotraficante. Entonces, pues me fui así y yo dije, bueno, si es la voluntad de Dios, de plano, y pues fue un milagro, ¿verdad? Y ahora, cada vez que yo voy, me pongo a pensar y decir, Señor, ¿cómo es que me trajiste hasta aquí? En realidad, tal vez no debería estar aquí o no calificaría para estar, pero bueno, Dios me dio la oportunidad y así, ¿verdad? Ahora, aterrizamos ya todo para terminar. El tema era misión versus inmigración. Y no necesariamente es que las personas tienen que viajar a Estados Unidos, sino que aquí emigran, por ejemplo, a la capital cuando ya no hay trabajo acá, o Shela, a estudiar. Pero nosotros como iglesia, o nosotros que estamos liderando jóvenes, ¿cómo tenemos que hacer para que los jóvenes, los niños inclusive desde ya, encuentren su misión en Dios? Para que a pesar de que viajen, si viajan a la capital o si Dios les permite viajar a otros países, sigan cumpliendo su misión, ¿verdad? Porque no necesariamente es estar y quedarse acá. Te voy a pedir, Alfredo, si puedes ir a la última, bueno, a la antepenúltima, sería las 3 antes para aterrizar, como dijo Estuardo. Miren, la clave aquí como iglesia, nosotros debemos de darle una misión a la nueva generación. Un propósito. La razón que se están yendo todos estos niños es porque no ven aquí una oportunidad. Muchos de ellos, jóvenes, muchos de ustedes aquí tal vez han pensado salir, pero se han quedado. ¿Por qué? Porque han tenido una oportunidad, una misión, un propósito. Entonces, como iglesia, nosotros debemos de poner ese propósito enfrente de la gente, darles oportunidad, darles a ellos una razón y darles a ellos una causa. Las nuevas generaciones se mueven por causas. La nueva generación, cuando tiene una causa, se van a meter y van a dar todo. Y cuando se ven encausados, ya ni los pueden sacar, porque son gente de propósito. Entonces, el problema de la inmigración es una señal que hay falta de propósito, falta de meta, falta de visión, e incluso en la iglesia. Entonces, nosotros debemos de ser muy intencionales en las nuevas generaciones, darles un propósito muy fuerte. Ahora, yo les quiero hacer una comparación entre la inmigración y ser discípulo del reino de Dios, porque ese es el propósito de cada uno. Dios dijo, quiero que vayan, Jesús dijo, vayan a todas las naciones. O sea que Jesús no está en contra que nosotros vayamos a otros países. Ahora, Jesús quiere que cuando vayamos lo hagamos con una misión del reino de Dios. Eso hace la diferencia. Entonces, vamos a hacer una diferencia entre migración y ser discípulos. Ambos, para inmigración y la misión de ser discípulos, necesitan visión y misión definida. O sea, tienen que ser definida su visión. Ambos se necesita determinación y tomar un riesgo. Ya sea que si alguien decide irse de inmigrante o decide seguir a Jesús. Necesita ser valiente, ambos. También necesita dejar familia, amigos, casa, dejar todo atrás. Si eres discípulo de Jesús, recuerda que Jesús dijo,
si no estás dispuesto a dejar a tu padre y a tu madre, no puedes ser mi discípulo. Entonces hay que dejar todo, ya sea siendo discípulo o cuando alguien decide emigrar. La otra cosa es que es un camino muy difícil, ya sea el camino hacia Estados Unidos o el camino de servir a Dios. Es un camino complicado, peligroso, agotador, largo. El servir a Dios es difícil. Estamos en contra de lo normal. Y ahora también otra cosa es que la gente, antes de empezar su viaje, su odisea hacia otro país, hacia Estados Unidos, la gente antes de decidir ser discípulo, ellos deben de entregar su vida y decidir morir antes de empezar esa trayectoria, tanto para ser discípulos o para emigrar. Y ambos, en los dos casos, deben de estar dispuestos a perder su vida por la causa. Si alguien es inmigrante, está dispuesto a perder la vida por llegar a cumplir ese sueño. Si alguien es discípulo de Jesús, tú debes estar dispuesto a morir por alcanzar esa causa del reino de Dios. Ahora, los contrastes. Un contraste es que la inmigración tiene un propósito terrenal, el ser discípulo tiene un propósito eterno. Es muy diferente. La inmigración sigue a un guía, sigue a un coyote, aunque sea cristiano. Pero el discípulo sigue a Jesús, a Jesucristo, como su guía. La recompensa cuando alguien emigra es una recompensa terrenal. La recompensa de ser discípulo es una recompensa eterna que se hace presente aquí en la tierra y va a continuar en el cielo. Y por último, el inmigrante cumple un sueño americano, pero el discípulo cumple un sueño de Dios. Entonces creo que tenemos muchas razones. Todo esto en el lado del reino de Dios son causas para que alguien y estas generaciones puedan servir a Dios aquí. Gracias, Emma. Entonces, muchachos, mostrémosle el propósito de Dios para las nuevas generaciones y van a ver que no importa el lugar, el mensaje va a seguir, porque como vemos hay mucha similitud, como digamos uno va a empezar sacando sus puntos, pero cuando nosotros le mostramos el verdadero propósito, que es eterno, entonces va a trascender, va a ser relevante el mensaje. Emma, ¿puedes orar por nosotros para terminar esta parte y también para las nuevas generaciones? Señor, tu corazón es para la iglesia. Tú estableciste la iglesia como el representante del reino en esta tierra. Y cuando la iglesia es establecida, el reino de Dios viene a esta tierra. Y entonces las cosas alrededor no pueden quedarse igual. Tiene que existir una transformación. Padre, te doy gracias por la representación de la iglesia y del futuro de la iglesia que tenemos aquí en Guatemala. Gracias, Señor, porque todos los que están aquí han decidido servirte en este país hermoso, en este país, Señor, donde tenemos un propósito, donde cada uno de nosotros fue puesto aquí con un propósito relevante para tener impacto en el reino de Dios. Gracias, Señor, porque tú decidiste escogernos a estos líderes de las nuevas generaciones. Ahora yo te pido, Señor, que tú les des estrategia, que les des, Señor Jesús, la habilidad, la sabiduría, la valentía de poder redireccionar, reenfocar la misión. Hay muchos niños allá afuera, como veíamos que 1 de cada 5 niños va a tratar de emigrar hacia otro país, hacia Estados Unidos. Muchos de ellos de aquí de Chichicastenango, de México, de Guatemala, están pensando en este momento, ¿cómo voy a hacer para poder realizar ese sueño? Pero, Señor, yo te pido que nosotros que somos los representantes de la iglesia del hoy y de mañana, tengamos ese deseo, esa misión de poder enfocar, encauzar esa valentía, esa decisión, esa entrega de vida para cumplir esa misión terrenal, para enfocarla en algo eternal, en algo que va a traer una repercusión eterna para el reino de Dios. Señor, que estos niños, estos jóvenes, en lugar de convertirse en una estadística de inmigrantes, se conviertan en una estadística de discípulos guatemaltecos que van a salir a las naciones
a cumplir el propósito de Dios en el mundo, Señor, que van a ir a Estados Unidos, pero no para ir a trabajar para este reino terrenal, sino para ir a llevar tu evangelio a este país que lo necesita tanto en este momento, que van a ir a México donde se necesita tanto en este momento, que van a ir a los países musulmanes, Señor. Yo creo firmemente, Señor, que la iglesia guatemalteca ha sido llamada a hacer luz a las naciones, Señor, ha sido llamada a ser una nación donde van a nacer, Señor, buenos misioneros para ser enviados al mundo, para impactar el reino de Dios en esta tierra, Señor Jesús, antes que tú vengas. Creo también que Latinoamérica, Señor, ha sido llamada para impactar el resto del mundo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú pongas en cada uno de los que están aquí hoy un deseo, un compromiso, Señor, de tomar esta misión de encauzar las nuevas generaciones para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.